Pensaba que el 5º aniversario sería el día más feliz de mi vida, pero acabó siendo el principio del fin. Esa frase me sigue ardiendo en la garganta cada vez que recuerdo la escena, porque no hay nada más humillante que sonreír mientras tu vida se desmorona, delante de todos. La música retumbaba en el jardín, envolviéndolo todo como una niebla cálida. Luces, copas, gente riendo. Y yo, Lucía, creyendo que vivía en un cuento de hadas que jamás tendría grietas. El vestido de seda me acariciaba la piel. El peinado perfecto apenas se movía con la brisa. Y mi sonrisa. Mi sonrisa era la de una mujer que aún no sabía que estaba a punto de ser sacrificada. Antonio levantó su copa, y el mundo, simplemente, dejó de respirar. El jardín cayó en un silencio casi quirúrgico. Su voz, esa voz que tantas noches me había prometido amor eterno, llenó el aire con una calma que helaba. Amigos, hoy celebramos 5 años de matrimonio. Me miró, pero no era la mirada de un marido orgulloso. Era fría, afilada, como si me estuviera valorando, no amando. Sentí algo moverme en el pecho, como si la intuición me gritara desde muy dentro que algo estaba a punto de romperse. Siguió hablando, sonrisas por todas partes, risas, brindis, y yo intentando agarrarme a la versión de él que conocía, a esa en la que creía, hasta que hizo una pausa, una de esas pausas que te atraviesan como un bisturí. Y entonces la conocí, dijo, y el tono se le volvió áspero. Mi princesa, mi billete a la felicidad. Mi mano tembló. La copa tintineó contra mis dedos traicionándome. Nadie reaccionó. O quizás sí, pero todos fingieron que no. Hoy quiero ser completamente sincero. Continuó girándose hacia mí. Especialmente contigo, querida. Sentí que el aire me abandonaba. Lucía, pronunció saboreando cada sílaba. Me casé contigo por dinero. El puñetazo llegó así, seco, inesperado, certero, como si me arrancaran el aire desde dentro. Vi cómo algunas miradas se iluminaban con lástima, otras con puro morbo. Y él parecía disfrutarlo. Sí, por tu fortuna, por las conexiones de tu padre, por todo lo que te pertenecía, añadió con un gesto casi elegante. Pero fui un buen marido, ¿no? Interpreté mi papel durante 5 años. Ahora que todo es nuestro, ya no hacen falta máscaras. Dejó la copa caer. El sonido fue como un disparo, y con él, mi mundo se hizo añicos. No recuerdo cómo terminó la fiesta. Solo recuerdo una sensación, un agujero negro tragándose lo que quedaba de mí. Caminé, respiré, creo que incluso sonreí, pero yo ya no estaba allí. La mañana siguiente me encontró en la cocina, mirando un vaso de agua que no recordaba haber llenado. Antonio dormía con la tranquilidad de quien cree que ha ganado una batalla que yo ni sabía que estábamos librando. Entonces sonó el teléfono. ¿Lucía? Una voz grave, firme. Soy Rubén, abogado de su padre. Debemos vernos. Es urgente. 1 hora después estaba frente a él, rodeada de paredes que olían a madera antigua. Rubén abrió una carpeta gruesa, la deslizó hacia mí y habló con una calma tan quirúrgica que me cortó la respiración. Su padre era un hombre muy sabio. Previó que alguien podría intentar aprovecharse de usted o de su fortuna. Mi corazón dio un vuelco. Toda la herencia fue congelada el mismo día de su muerte. Continuó. Nadie puede acceder a un solo rublo hasta que se cumplan ciertas condiciones. Hasta entonces, usted no puede disponer de nada. Pero Antonio y yo hemos vivido de ese dinero, susurré. Su padre dejó un fondo fiduciario para su manutención durante 2 años. Ese plazo terminó ayer, el día de su aniversario. Ayer, el día en que Antonio decidió quitarse la máscara. El día en que dejó de necesitar fingir. Creía que ya había tocado fondo, hasta que él abrió la puerta y empezó a cavar. La puerta del despacho se abrió de golpe. Antonio apareció, despeinado, los ojos ardiendo, con ese brillo que durante años confundí con pasión. Pero ahora lo veía con claridad. No era pasión, era control. Y estaba a punto de reclamar lo que creía suyo.
Nunca imaginé que alguien pudiera invadir mi vida con tanta precisión, hasta que vi su sombra cruzar el marco de la puerta. Ese pensamiento me atravesó cuando Antonio irrumpió en el despacho como un animal acorralado, con la camisa arrugada y la mirada desenfocada de pura rabia. Había rastreado mi teléfono. Me había seguido por media ciudad, como si fuera un objeto que se le estaba escapando de las manos. ¿Se puede saber qué ocurre aquí?, escupió, primero mirándome a mí y después a la carpeta que Rubén había dejado abierta, como quien descubre un arma apuntándole al pecho. El abogado ni se movió, solo se recolocó las gafas con un gesto pausado que, en él, tenía el efecto de un disparo silencioso. «Estamos revisando las disposiciones finales de su padre», dijo con un tono tan neutro que resultaba provocador. «Y el hecho de que, desde hoy, la vida que usted ha disfrutado a costa de Lucía llega a su fin». La frase cayó entre nosotros con el peso de una losa. Vi cómo Antonio tardaba unos segundos en entenderla, otros en rechazarla, y finalmente explotó. «¿Cómo que a su fin?», murmuró, avanzando como si quisiera desafiar algo invisible. «El dinero de mi mujer me pertenece. Es lo normal en un matrimonio». «Deje de engañarse», intervino Rubén, sin alterar el pulso. «Mientras las condiciones del testamento estén activas, usted no tiene acceso a nada». El rostro de Antonio se deformó. Su enfado siempre había sido peligroso, pero aquella vez era una amenaza en carne viva. Empezó a gritar, que si conspiración, que si yo era una ingrata, que si mi padre estaba loco. Cada palabra me desgarraba como un rasguño que no se ve, pero sangra. Rubén esperó, paciente, como quien observa una tormenta que ya sabe cómo va a terminar. Y cuando el aire volvió a quedarse quieto, lanzó el golpe definitivo. La heredera debe demostrar autosuficiencia absoluta durante 1 año, sin tocar cuentas, sin fondos familiares, sin terceros. Tendrá que trabajar, gestionar un alquiler y mantener su vida sin apoyo económico. Yo supervisaré todo. Un silencio espeso llenó la sala. Duró apenas un latido, y Antonio rompió a reír. Una carcajada aguda, desagradable, que rebotó en las paredes como un insulto. «¿Ella? ¿Trabajando?», bufó. «Esa mano fina no ha hecho un esfuerzo real en su vida. 1 año dice, si no aguanta ni 24 horas. «Es la cláusula», respondió Rubén. «Si no la cumple, la fortuna pasa íntegra a la Fundación Benéfica de Miguel, sin vuelta atrás». Y ahí ocurrió. El brillo arrogante de Antonio se apagó. Por primera vez desde que lo conocía, vi miedo. El trayecto de vuelta a casa fue un funeral sin flores. Él conducía con los dedos tensos, clavados en el volante. Yo miraba por la ventanilla, abrazando mis propios brazos, con las lágrimas cayendo sin fuerza, agotadas. Al entrar, se detuvo en mitad del salón. Giró la cabeza hacia mí y me dedicó una sonrisa torcida, esa que antes confundía con encanto y ahora reconocía como veneno. «Perfecto, Lucía», susurró. «Si tu padre quiere montar un circo, yo no pienso ser el payaso». Y subió las escaleras. Después vinieron los ruidos, cajones golpeando, puertas abriéndose, cremalleras cerrándose. Cuando bajó llevaba 2 bolsas enormes y una determinación fría, casi profesional. Con movimientos calculados, empezó a arrancar los cuadros de las paredes, a recoger relojes, figuras, incluso los regalos de boda. Luego abrió la caja fuerte, la misma que yo había dejado abierta como una ingenua, y se llevó todo lo que brillaba. No pronunció mi nombre, no me dedicó ni una mirada. «Tu padre pagó por todo esto», dijo finalmente, apoyado en el marco de la puerta. «Considera que solo estoy recuperando lo que invertí. Buena suerte, ganándote la vida». El portazo sacudió toda la casa. Ese golpe todavía me despierta por las noches. En menos de 1 semana, los precintos del banco aparecieron en la entrada como una sentencia. Y yo me quedé vacía. El apartamento al que me mudé parecía una caja de zapatos vieja, pintura descascarillada, un grifo que no dejaba de gotear.
Un silencio que pesaba. Mi único bien era el coche viejo que Antonio había despreciado durante años. Chatarra, lo llamaba. Ahora era mi única tabla de salvación. Salí a buscar trabajo. En una boutique me miraron de arriba abajo. No das el perfil. En un salón de belleza ni siquiera me dejaron terminar la frase. Cada rechazo me hundía un poco más en un abismo que no sabía que existía. Y aún así, una parte de mí seguía viva, minúscula, escondida, pero respirando. Hay noches en las que crees haber tocado fondo, y otras en las que descubres que el fondo es solo el principio de algo más. El saldo de mi tarjeta desaparecía como si tuviera un agujero. Aquella noche, sentada en mi cocina diminuta, me comí el último yogur escuchando el goteo persistente del grifo, como si también él quisiera recordarme mi ruina. Miré la cucharilla vacía y pensé, sin dramatizar, sin llorar, aquí termina todo. O eso creía. Creí que aquel pensamiento era el golpe final, pero sin saber cómo. Abrió una rendija por la que se coló un recuerdo que llevaba años dormido. Mi madre, su risa clara, la nube de harina que llenaba la cocina cuando hacíamos pasteles los domingos. Después de su muerte, mi padre contrató al mejor pastelero de la ciudad para que yo no me hundiera. Pasé tardes enteras aprendiendo a templar chocolate, a montar mousses, a entender la miel como si fuera un idioma propio. Era lo único que de verdad me hacía sentir capaz. Y Antonio siempre lo había despreciado. Cosas de niñas, soltaba con una mueca. Aquella frase, recordada en mi apartamento gris, ya no dolía. Sonaba a reto. ¿Y si no me quedaba nada que perder? Con el último puñado de dinero que quedaba en mi tarjeta, compré lo básico: harina, azúcar, huevos, mantequilla. Abrí los paquetes con manos temblorosas, como si cada uno fuera una apuesta contra el desastre, y empecé a mezclar, a batir, a amasar. Y por primera vez desde que Antonio se marchó, mis manos recordaron quién era yo. A las 7, sobre la mesa había un pastel de miel idéntico al que mi madre hacía cuando quería curarme un disgusto. El perfume llenó el apartamento, cálido, dulce, como si alguien me abrazara desde un lugar que ya no existía. Le hice una foto con mi viejo móvil. La subí a un grupo local. Pasteles caseros, encargos abiertos. En cuanto pulsé publicar, me entró el pánico. Yo lucía la exmillonaria caída en desgracia, vendiendo tartas en internet. Fui a borrar la publicación. El teléfono vibró. Hola, ¿podría encargar uno para mañana? Es el cumpleaños de mi hija. Sentí que el corazón se me detenía. Y justo entonces, la luz se apagó. Tal cual. Oscuridad absoluta. Salí al pasillo, medio llorando, sin idea de cómo arreglar un fusible. La puerta de enfrente se abrió y, por un momento, pensé que sería algún vecino entrometido. Pero no. Era él, un hombre alto, con ropa de trabajo manchada, y brazos de quien está acostumbrado a levantar el mundo con ellos. ¿Se ha quedado sin luz?, preguntó con una serenidad que casi me desarmó. Déjeme echar un vistazo. 5 minutos después, mi apartamento volvió a iluminarse. Soy Carlos, dijo limpiándose las manos en su camiseta. Cuando sus ojos se fijaron en el pastel sobre la mesa, sonrió como si hubiera encontrado algo valioso. ¿Eso lo ha hecho usted? Tiene una pinta increíble. Asentí, sintiéndome frágil, expuesta. Intento venderlos, susurré. Con ese nivel no vas a tardar nada, respondió, sin dudar ni un segundo. Y se marchó con la misma naturalidad con la que había entrado, dejándome una sensación cálida en el pecho que no esperaba sentir. Miré el mensaje del pedido, miré el pastel, y lo supe. Aquello era una oportunidad, y si no la agarraba, nadie lo haría por mí. El primer encargo me dejó sin dormir. Vertí en ese pastel todo lo que me quedaba: la ternura de mi madre, la disciplina de mi padre, y toda la rabia silenciosa acumulada desde el día en que Antonio me humilló en público. Cuando la clienta escribió un comentario lleno de elogios, rompí a llorar. Pero no de tristeza, de alivio,
de miedo, de renacer. Y entonces empezó la avalancha. Primero un encargo a la semana, después 2, luego 5, luego. Ya ni cabían las bandejas en la encimera. El boca a boca se convirtió en mi mejor anuncio. Mi cocina diminuta en un pequeño obrador. Me levantaba antes del amanecer. Me acostaba con los brazos agotados. Mis manos, que antes estaban llenas de joyas, ahora tenían pequeñas cicatrices de quemaduras y cortes. Y aún así, nunca me sentí tan viva. Carlos apareció una tarde justo cuando cargaba 2 sacos enormes de harina. «Vas a reventarte la espalda», dijo riéndose. «Trae». Con maderas que tenía por ahí, me construyó un carrito improvisado. Cuando mi viejo horno empezó a echar humo, él lo desmontó pieza a pieza y lo revivió. Y en más de una ocasión llamó a mi puerta con un plato de comida caliente. «Si no comes te vas a caer redonda», decía con una media sonrisa. Hasta los pasteleros tienen derecho a cenar. Entre arreglos y platos compartidos, empezamos a hablar. Él restauraba muebles. Tenía un pequeño taller donde devolvía la vida a mesas tiradas, a sillas rotas, a puertas olvidadas. Me hablaba del tacto de la madera, de cómo cada pieza tenía un latido, una historia escondida debajo de la pintura vieja. Y mientras le escuchaba, empecé a preguntarme si yo también podía recuperar la mía. No la de antes, una nueva. A veces la vida te coloca frente a lo que creías perdido, solo para comprobar si de verdad lo quieres de vuelta. Las manos de Carlos siempre me llamaron la atención. Eran grandes, firmes, marcadas por años de oficio. Pero cuando sostenía una pieza de madera para mostrarme un detalle restaurado, su gesto se volvía sorprendentemente delicado, casi devoto. Con él no había disfraces ni silencios raros, ni esa sensación de estar siendo evaluada. Para Carlos yo no era la heredera caída. Era simplemente Lucía, la vecina que horneaba tartas. Y eso, sin que él lo supiera, me estaba recomponiendo. Por primera vez entendí cómo era sentirse mirada por lo que haces, no por el apellido, ni por el dinero, ni por la vida que un día me envolvía sin merecerla. Con Antonio yo había sido un adorno caro, útil para presumir. Con Carlos empezaba a sentirme humana, real. Un día me propuso salir a caminar. El otoño estaba en su punto. Hojas crujientes, luz dorada, un aire fresco que olía a madera mojada. Paseamos sin prisa. Comimos helado en un banco. Reímos de tonterías sin importancia. Y cuando menos lo esperaba, él rozó mi mano. Y luego la tomó. Su palma era cálida, segura. Y en ese gesto simple entendí que aquello que yo había llamado amor con Antonio no era más que brillo de escaparate, ruido, poses, fuegos artificiales que solo viven unos segundos. Lo que crecía con Carlos era otra cosa, más calmada, más limpia, más cierta. Mientras tanto, mi pequeño negocio despegaba como si alguien hubiese soplado dentro de mis pulmones. Me di de alta como autónoma. Diseñé una página preciosa para promocionar mis pasteles. Me aprendí palabras como margen, proveedores, costes fijos, cosas que antes me parecían chino. Yo que nunca había mirado un ticket de supermercado. Y me encantaba. Por primera vez, sentía que mi vida dependía de mis manos, no de un apellido. Pasaron casi 10 meses así. 10 meses en los que la herida que Antonio me dejó empezó a volverse cicatriz. Una marca que ya no escocía. Hasta que una tarde en una cafetería cualquiera mientras entregaba un pedido, vi a uno de sus amigos. Me reconoció al instante. Apartó la mirada. Y sus dedos empezaron a volar sobre su móvil. Una corriente helada me bajó por la columna. ¿Antonio iba a saber dónde estaba? ¿Iba a buscarme? ¿Y para qué? Negué con la cabeza. No iba a permitir que el miedo me hiciera retroceder. Tenía un plan: participar en el Festival Urbano de Comida Callejera, el evento culinario del año. Una oportunidad gigante. Y decidí lanzarme. Carlos, como siempre, estuvo ahí. Me construyó un mostrador impresionante, tallado con sus manos. Trabajamos de madrugada, entre harinas, risas, serrín y cafés recalentados. Pero 2 días antes del festival,
con mi apartamento convertido en un almacén improvisado. Recibí un mensaje. Número desconocido. Solo 4 palabras. Lucía, tenemos que hablar. Soy yo, Antonio. El aire se me quedó atrapado en la garganta. No había terminado de procesarlo cuando entró otro mensaje. De Rubén. Lucía pronto deberá tomar una decisión crucial. Recuerde lo que su padre quiso enseñarle. Me quedé mirando la pantalla con el corazón golpeando como si quisiera escapar. ¿Qué decisión? ¿Qué prueba? ¿Por qué ahora? Abrí la foto del perfil que Antonio aún tenía en redes. Bronceado, impecable, seguro. El mismo rostro que me humilló en aquel jardín. Y entendí, con un escalofrío, que lo peor aún estaba por llegar. No dio tiempo a responder. Al día siguiente, llamó a mi puerta. Traje de diseñador, perfume caro, un ramo de rosas tan perfecto que parecía hecho con moldes. En mi pasillo diminuto, él era un invasor, una sombra de mi vida anterior que no encajaba en este nuevo espacio que estaba construyendo con mis manos. Lucía, susurró con una voz rota a propósito. Perdóname, fui un imbécil, dije barbaridades. Estos meses, solo he pensado en ti. Intentó cogerme las manos. Di un paso atrás. Esa escena la había visto demasiadas veces. Incluso podía anticipar las frases. Me habló de recuerdos, de viajes, de nuestros momentos. Usó esa voz suave, ensayada, que tanto me atrapó en su día. Y por un segundo, la Lucía antigua, la niña enamorada, la crédula, quiso levantar la cabeza. Pero entonces él abrió la boca y se delató. Mi amigo te vio en una cafetería, dijo con fingida preocupación. Estás más delgada. ¿Por qué te haces esto? Tu prueba terminará pronto. Volveremos a estar juntos. Todo será como antes. Mejor. Su mirada se desplazó a las cajas del festival. ¿Pasteles? ¿A eso te dedicas ahora? El desprecio fue mínimo, pero lo escuché como un trueno. Lo conocía demasiado bien. Bueno, intentó corregir. Te quedan muy bien, claro, pero esto no es para ti. Deja que yo me encargue, yo puedo arreglarlo todo. Y en esa frase, en esa sola frase, entendí que Antonio no había cambiado ni un milímetro. Era el mismo hombre, el mismo ego, la misma máscara. Y yo ya no era la misma mujer. Lo decía con esa condescendencia pegajosa que siempre había usado conmigo, como si mi vida actual fuese un capricho pasajero, un error adorable que él venía a corregir, como si yo fuera una niña perdida, como si él siguiera siendo imprescindible, como si todavía pudiera manejarme con 2 palabras dulces y una mirada ensayada. Hay veces en las que el pasado llama a tu puerta, y otras en las que espera a que tú tengas el valor de cerrársela en la cara. Lo verdaderamente peligroso de Antonio no era su arrogancia, ni siquiera sus mentiras. Era su habilidad para sonar convincente. Sabía exactamente qué tecla tocar, en qué recuerdo apoyarse, qué tono usar para confundirte. Y sí, durante unos minutos, casi lo consigue. Esa misma noche apareció Carlos. Solo necesitó verme un segundo para entender que algo en mí estaba temblando. Le conté lo ocurrido, las flores, la voz suavizada, el arrepentimiento de escaparate. Carlos escuchó sin mover un músculo. No apretó la mandíbula, no hizo preguntas, no me retó a elegir. Se quedó quieto, sólido, como si su calma fuese un refugio. Lucía, dijo con una serenidad que me deshizo por dentro. Esa decisión solo puedes tomarla tú. Pero quiero que tengas clara una cosa. Lo que has construido este año es enorme. Has levantado tu vida con tus manos. No permitas que nadie te lo robe. Yo confío en ti. Estés donde estés, yo te apoyaré. Era simple. Era honesto. Era fe. Pero esa noche no dormí. Las palabras de Antonio, ofreciendo la comodidad antigua, chocaban en mi cabeza contra la mirada limpia de Carlos. ¿Y si Antonio había cambiado? ¿Y si estaba rechazando la oportunidad de recuperar toda mi vida? ¿Y si me equivocaba? El amanecer me encontró ojerosa, agotada y con la cabeza hecha un nudo.
Entonces llegó un mensaje de Rubén. Venga, debe leer algo. Fui a su despacho sin pensar. Sobre la mesa había un sobre cerrado. Su padre pidió que se lo entregara cuando llegara a una encrucijada, dijo Rubén, y creo que ese día ha llegado. El papel tembló entre mis dedos. La letra de mi padre, tan firme, tan suya, casi me hizo llorar antes de empezar. Mi querida Sara, si estás leyendo esto, significa que mi plan ha funcionado. Sus frases me traspasaban como bisturíes suaves. La libertad es la verdadera riqueza. No buscaba proteger tu dinero, sino tu dignidad. Quise que aprendieras a reconocer a un compañero, no a un cazador. Confía en los actos silenciosos, no en las palabras bonitas. Creo en ti. Las lágrimas caían sobre el papel, y cada una era una pieza que encajaba dentro de mí. De repente, todo estaba claro. El ruido, las dudas, las voces ajenas, desaparecieron. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Llamé a Antonio, le pedí vernos. Eligió un parque, el mismo donde Carlos y yo paseábamos al principio. Llegó impecable, seguro, casi triunfante, como si la escena ya la hubiera ganado. Sonreía. Pensaba que yo iba a volver arrastrándome, pero esta vez era yo quien mandaba. Antonio, dije con una calma que yo misma no me reconocía. Te agradezco tu ofrecimiento, pero no lo acepto. Su cara se desmoronó poco a poco, como un edificio sin cimientos. ¿Cómo? Bufó. ¿Me cambias a mí, a mi futuro, por ese carpintero muerto de hambre y tus tartitas ridículas? Respiré hondo. No estoy eligiendo a nadie sobre ti, me estoy eligiendo a mí, respondí. A la mujer que he llegado a ser. En esa vida no cabes. Adiós, Antonio. Me di la vuelta antes de que pudiera decir nada. Avancé sin mirar atrás. Sentí su rabia detrás de mí, como un fuego lejano, pero ya no podía quemarme. Yo iba hacia adelante. El festival fue un estallido de vida, gente en fila, risas, fotos. Mis pasteles volaban de la mesa como si tuvieran alas. Carlos y yo trabajábamos hombro con hombro, cubiertos de harina y sudor, pero felices como dos críos. Al caer la noche, mientras desmontábamos el puesto, Carlos me abrazó por detrás, con los brazos cansados pero llenos de orgullo. «Lo has hecho increíble, Lucía», susurró. «Eres impresionante». Y por primera vez le creí de verdad. El año se estaba acabando. Al día siguiente tenía mi reunión final con Rubén. No sentía miedo, sentía curiosidad. Entré en la oficina distinta. Un año antes había llegado allí rota, vestida de lujo, perdida, sin voz. Ese día llevaba ropa sencilla, manos marcadas por el trabajo, y la frente en alto. Ya no era la Lucía moldeada por Antonio, ni la niña protegida por un padre poderoso. Era yo, al fin yo. A veces para recibir una herencia, primero tienes que aprender a heredarte a ti misma. Cerré la puerta detrás de mí, y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Carlos me esperaba abajo, sentado en la cafetería de siempre. Cuando me vio, se levantó despacio, me cogió la mano y me dio un beso suave en la frente, como si sellara una promesa invisible. «Este paso tienes que darlo tú», murmuró. «Yo estaré aquí, para lo que venga». Y esa frase me acompañó mientras subía las escaleras. Entré en el despacho de Rubén con una serenidad que jamás habría imaginado un año antes. Él sonrió con esa expresión cálida, casi protectora, que siempre escondía una sabiduría antigua. «Bueno, Lucía», dijo mientras ajustaba sus papeles. «El año ha pasado», me ofreció asiento. Pero antes de que pudiera empezar con su discurso formal, las palabras salieron de mí solas, sin temblores. «Rubén, antes de todo, quiero agradecerle a usted y a mi padre lo que han hecho. Este año ha sido duro, brutal a veces, pero también el más valioso de mi vida. He aprendido que puedo sobrevivir sola, que puedo sostenerme, que mi vida no depende de un apellido. Tengo un trabajo que adoro y alguien que me quiere por quien soy, no por lo que heredo. La herencia
Claro que ayuda. Quiero hacer crecer mi pastelería. Pero si mañana desapareciera, seguiría en pie. Soy feliz. Lo dije sin miedo, sin dudas, como si por fin hubiera encontrado mi propio tono. Rubén me observó un instante. Después se limpió discretamente una lágrima que no esperaba ver en él, y soltó una risa suave, llena de alivio. Aquí está, anunció sacando una carpeta enorme, más gruesa que todas las anteriores. Esto era lo que faltaba. Fruncí el ceño. ¿El qué? Sus ojos brillaron como si acabara de presenciar un milagro. Esa frase lucía: soy feliz sin su dinero. Esa era la condición real. Me quedé helada. ¿Cómo? Se inclinó hacia mí. La llamada prueba de un año era solo un cortafuegos, una trampa para mantener lejos a hombres como Antonio. La verdadera condición, la única que importa, era que fueses capaz de construir una vida donde el dinero de tu padre no fuese un salvavidas, sino una herramienta. Tu padre no quería que dependieras de su fortuna, quería que fueras libre. Sentí como algo dentro de mí se abría, como una ventana que llevaba años cerrada. Lucía, añadió con voz suave, tu padre estaría orgullosísimo de ti. Abrió la carpeta, y lo que había dentro me cortó la respiración. No eran solo números, cuentas o propiedades. Era el control total de la editorial de mi padre, una empresa sólida, respetada, dedicada al arte, a los libros, a la historia, un legado, su legado, el que había construido con paciencia y visión durante décadas. Comprendí, con un nudo en la garganta, que él no quería que yo gastara su dinero. Quería que continuara su obra, cuando estuviera lista. Y ese día, por fin lo estaba. Mi vida dio otro vuelco, pero esta vez bajo mis reglas. Aprendí a dirigir la editorial, a negociar contratos, a entender el mundo del papel y la tinta. Y no dejé la pastelería. Al contrario, abrí una cafetería enorme en la planta baja de la editorial. La llamé Las Tartas de Papá. El nombre lo decía todo. Carlos y yo nos casamos 6 meses después. Algo pequeño, sencillo, bonito, rodeado solo de las personas que se habían quedado cuando el mundo se vino abajo. Él siguió con su taller. Yo seguí con mis pasteles. Éramos compañeros. En el trabajo, en casa, en la vida. Antonio nunca volvió a aparecer. Supe, por murmullos lejanos, que había intentado algún negocio turbio y había salido huyendo, dejando deudas y promesas rotas detrás de sí. Un fantasma del pasado. Nada más. A veces, por las noches, me sentaba con Carlos en la terraza de nuestra casa. Una casa grande, sí, pero llena de harina, risas y olor a madera recién lijada. Y recordaba aquella noche de mi aniversario, y entendí algo que había tardado un año entero en descubrir. Antonio quiso romperme, y en cierto modo lo hizo. Pero al hacerlo, sin querer, me rompió también la jaula de cristal en la que vivía. Me obligó a caer, a tocar fondo, y desde ese fondo aprendí a levantarme de verdad. Mi padre no me dejó solo una fortuna, me dejó libertad, la libertad de elegir quién quiero ser, la libertad de amar sin miedo, sin máscaras, sin deberes, la libertad de empezar desde cero y descubrir que yo sola ya era suficiente. Esa fue la auténtica herencia, la más valiosa, la que nadie podrá quitarme jamás.